Te agradezco inmensamente la oportunidad de dar lectura a tu palabra. También te pido, Señor, que bendiga de manera poderosa a cada miembro que está en este lugar y a cada miembro de esta congregación. Rey del cielo, rompe las cadenas. En esta hora reúno a los guerreros y a la guerrera que estén esta noche en este lugar. Y reprendo al diablo, reprendo a los demonios, reprendo todo espíritu de la tiniebla que quiera rodear esta casa. Y te pido que la unción de tu espíritu, Padre, rompe este lugar de tal manera que salgamos prosperados, bendecidos y las vidas sean tocadas profundamente por el poder de tu espíritu. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Rey del cielo. Y ocupen su asiento, por favor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. En esta tarde noche quiero hablar la palabra con el título Jesús, el restaurador de las almas. Voy a repetir el título: Jesús, el restaurador de las almas. Hablar precisamente en este tenor y hablar con esta titulación acerca de lo que es restaurar. Es importante que cada uno de nosotros nos apeguemos a esta palabra para poder entender lo que queremos comunicar de parte del Espíritu de Dios en esta ocasión a cada uno de ustedes. Hablar de restaurar no es más que colocar algo o a alguien en una posición original, en una posición donde inicialmente se encontraba. ¿Y por qué queremos hablar en este sentido la palabra del Señor? Precisamente porque hoy más que nunca hemos visto que la forma original, la forma inicial como Dios crea al ser humano, no es el destino que el ser humano ha escogido para dar seguimiento conforme a las estructuras de la palabra de Dios. La palabra del Señor nos enseña de una forma clara en el libro de los Proverbios un sinnúmero de concatenaciones acerca de cómo es la trayectoria del ser humano para el día de hoy. Precisamente en el capítulo 14 el proverbialista dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Porque hay personas que están caminando bajo su propio instinto, bajo su propio conocimiento y no bajo las directrices de Dios. Y hoy en día, a nivel social, estamos viendo un sinnúmero de tragedias y de cosas que antes no escuchábamos mencionar. Recientemente escuchamos la noticia de una madre que se lanzó de un alto nivel de un edificio a un segundo nivel, juntamente con su bebé, porque estaba desesperada por una situación moral en que estaba atravesando la familia. Podemos escuchar un sinnúmero de noticias trágicas, muchos peores que esa que no vamos a mencionar en el momento, porque no es la intención, sino ver el despilfarre, el descuadre en que la sociedad se ha metido, se ha introducido y se ha colocado. Precisamente la palabra del Señor nos enseña en Eclesiastés capítulo 7, versículo número 29. El Escritor dice: aquí y allá una cosa en la tierra, que Dios hizo al hombre recto, pero este se ha apartado tras muchas perversiones. Y es precisamente lo que nos acoge y nos motiva para poder hablar la palabra del Señor en esta plataforma que hemos tenido en esta ocasión. Y queremos captar la atención de cada uno de ustedes, porque yo sé que no es ajeno a cada uno de ustedes lo que está ocurriendo en el alrededor. Y lo importante que es acercarse a Dios en este tiempo de tanta tragedia y de tanto tragedia. Porque al final cada uno de nosotros sabe fehacientemente que la solución no está en las manos de nosotros. Muchos de nosotros hemos acudido a muchos lugares. Estos días estaba hablando la palabra del Señor en un evento para algunos líderes, pastores, obreros de la obra de Dios. Y muchos estaban hablando precisamente de estas situaciones que se están produciendo en este último tiempo. Y decían: hay que reunir la familia, hay que orientar la familia, hay que darle terapia psicológica a la familia. Y yo decía: Jesús está muy bien, lo de la terapia y todo lo demás, pero no hay una cosa más hermosa y más restauradora que tener a Cristo dentro del corazón. Por eso estoy hablando en esta parte introductoria de todos estos flagelios que nos rodean y de todas estas cosas que nos están golpeando tan fuertemente, donde precisamente la iglesia no está exenta a este tipo de situaciones. Pues porque recientemente es noticia para cada uno de nosotros saber de que una persona que en un tiempo visitaba una iglesia, supuestamente por ordenanza de Dios, tomó a una niña, su niña, creo que de algunos 6 años, y le cortó la cabeza, la decapitó. Y
diciendo que era una orden de Dios que decapitara a su hija, así como en un momento determinado en la historia bíblica Abraham fue llamado por Dios para ofrecer a su hijo en sacrificio. Lo que parece que esta mujer no terminó de leer fue que Dios no permitió jamás que Abraham hiciera eso con su hijo. Pero estamos viendo precisamente todos estos desvaríos. ¿Y qué decir de la familia? ¿Qué decir de la juventud de este tiempo? Es increíble lo que está pasando ante los ojos de muchos padres en este último tiempo. El despilfarre que hay a nivel social y a nivel moral, donde ya los papás, aparentemente una gran parte de ellos, no tienen control sobre sus hijos. Ya un hijo lleva a la casa un papel en forma de un lapicero, de un bolígrafo, de un marcador, y ya los papás lo ven como natural, lo ven como común. Ver un hijo fumando juca en una esquina es algo convencional. Antes la estructura de una familia era tan hermética que nadie se atrevía a violentar, ni siquiera hablar duro en casa para faltar el respeto a papá o mamá. Pero ¿qué está pasando con papá y con mamá? ¿Qué está pasando con el área docente en nuestro entorno? Intentamos desarrollándonos, que precisamente la gente que se supone que debe darnos ejemplo son los primeros que se están portando mal. No es posible que un maestro que está llamado a educar de forma secular a un muchacho se vaya a beber cerveza y a fumar juca con él. No, eso no se veía antes. Jamás un maestro haciendo checha con un alumno, y un alumno enamorando a la maestra y ella diciéndole: sí, no hay ningún problema, vamos ahorita a beber una fría. Eso está terrible, pero no es la generalidad. No quiero golpear tan fuerte la sociedad en este sentido, pero es la pura realidad que nos rodea. Estamos viendo flagelo en todo el sentido de la palabra. Estamos viendo una desmoralización en la sociedad de una manera tan fuerte. Por eso es tan importante que usted esté aquí hoy, en esta tarde de noche. Precisamente en la escritura de la palabra del Señor, donde hemos leído, habla acerca de una historicidad bastante interesante para todos nosotros. Pero aquí habla la palabra del Señor precisamente cuando Jesús va saliendo de la ciudad de Jericó y que venía una multitud con él. Pero yo quiero explicarle por qué venía esa multitud con Jesús. Y quiero establecer esta plataforma precisamente porque Jesús vino a establecer parámetros claros, vino a romper algunos patrones que el ser humano había colocado para tratar de atrofiar y dañar la sociedad, el ser humano que él había creado conforme a su imagen y semejanza. La estructura de la palabra del Señor nos arroja luz para poder nosotros enlazar y dar una explicación clara de este capítulo número 10, versículo número 46 de este Evangelio de Marcos. La palabra del Señor señala esta explicación precisamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 19. Para información de los amigos que están acá, es importante saber que tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas tienen una narrativa en común. Por eso se enlazan los datos que vamos a poder narrar en esta ocasión para poder enlazar una parte con la otra. ¿Qué es lo que dice Lucas? Lucas explica cuando Jesús entra a la comunidad de Jericó. Cuando Jesús entra a la comunidad de Jericó, entra con un objetivo. Cada vez que Jesús llega a un lugar, cada vez que Jesús se coloca en un lugar, cada vez que la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, lo hace con un objetivo. Y el objetivo número 1A es el que quiero resaltar en esta ocasión. El objetivo es restaurar. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus sentimientos? Hay una palabra que está sobre el tapete hoy en día, que es la palabra depresión, donde mucha gente está depresiva, mucha gente está dolida, mucha gente no sabe qué hacer. Es posible que sea por una situación sentimental, es posible que sea por una condición económica, es posible que sea por un desvarío, un desencanto, un desenlace. Alguien que te defrauda, alguien que tú pensabas que tenía un buen perfil y de repente no es lo que tú pensabas que era. Eso se da a diario. Y hoy en día estamos viendo una gran cantidad de personas en estados depresivos. Conozco una persona cercana a mí que entró en un estado depresivo porque su hija de 12 años se escapó de casa y se fue con un hombre mucho mayor que ella. Y después que lograron rescatar a la niña de 12 años que volvió a la casa, ella dijo: no importa las veces que me encierren, cuando tenga la oportunidad me escapo porque es el que me gusta. ¿Qué le parece? Y la mamá llora y llora. Todavía estamos tratando esa situación. Es una situación bastante fuerte. Y situaciones similares que tal vez usted puede estar pasando. Hoy en día hay mucha gente golpeada, mucha gente herida,
mucha gente marginada, mucha gente que está en una condición de apriete. Precisamente por eso es tan importante estas actividades, porque la comunidad necesita ser orientada. Muchos amigos necesitan conocer la realidad del mundo y lo que le ofrece la iglesia. Nosotros no predicamos por fastidiarle la vida a la gente, es para que usted pueda salir, para que pueda encontrar una luz al final del túnel, para que pueda respirar, para que pueda salir airoso de este mundo pecaminoso, que lo único que le ofrece al ser humano es destrucción y muerte. Y precisamente tocamos estos puntos tan neurálgicos para que usted despierte y entienda que usted necesita escapar de esa condición, que necesitamos salir de este mundo tan atrofiante, este mundo tan agobiante. Por eso no es bueno que la iglesia se entretenga en discusiones superficiales de parámetros, tal vez quién sabe más Biblia, quién sabe menos Biblia, quién tiene más unción, quién tiene más fuego, quién tiene más arrastre, cuando eso no edifica en lo absoluto, sino esto que estamos haciendo, rescatar almas y buscar precisamente la intención de que Dios entre a los hogares que están sufriendo de esos flagelos como el de la depresión. En esta ocasión hay una condición que quiero narrar, precisamente lo que Lucas habla para poder enlazar este capítulo de la palabra del Señor, perdón, que hemos leído, es muy importante. Lucas narra cuando Jesús entra a la comunidad de Jericó. Cuando Jesús entra a esa comunidad, amado amigo, amado hermano, entra con la intención, repito, de restaurar algo que se había perdido. Cuando Jesús entra a la comunidad de Jericó, el cuadro bíblico, el escenario, la historia, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Había un hombre en la comunidad que durante el dominio del Imperio Romano, el Imperio Romano imperaba, dominaba en la época, y estratégicamente los romanos lo que hacían era lo siguiente: buscaban personas con sabiduría, personas con alto coeficiente intelectual, y le conquistaban para que le sirviera, para ponerlo al servicio de su gobierno, para poder recaudar impuestos a los judíos, pero a través de los mismos judíos, porque sabían que era difícil que un romano tocara la puerta de un judío y que lo recibieran con beneplácito. Utilizaron estrategias, como muchas veces estas estrategias se utilizan hoy en día en el ámbito político, donde muchos políticos les gustan cazar talentos en las comunidades para poderlo envolver en su ambiente político y lograr conquistar esa mente sabia para sus beneficios personales. En esta ocasión el Imperio Romano hizo lo mismo, conquistó precisamente a un hombre, a quien, a Zaqueo. La palabra del Señor enseña que había un hombre principal, era uno de los que dirigían la cobranza de impuestos para esa época. A los que cobraban los impuestos, los tributos públicos de la época, le llamaban publicanos. Eso eran los que cobraban los tributos públicos. Y como eran publicanos, cobradores de impuestos, tributos públicos, y estaban a favor de un gobierno contrario, los judíos veían al publicano como un traidor, como un pecador, como un ofensivo. Por ende, la comunidad judía no quería nada que ver con aquellos publicanos. Eran vistos como personas antisociales, malsanos. Y este Zaqueo no tan solo era publicano, era jefe de los publicanos. Dice la palabra que además de jefe de los publicanos, era un hombre pudiente, era un hombre rico. ¿Por qué quiero resaltar esta parte? ¿Qué tiene que ver Jesús con todo esto? Porque es importante nosotros saber que muchos de nosotros decimos de Zaqueo, este nombre Zaqueo se asocia a la palabra saqueador, y que Zaqueo era un ladrón. Hemos escuchado muchas gentes hablando en ese sentido, diciendo Zaqueo era un ladrón, un saqueador, por eso su nombre, Zaqueo, que viene de saqueador. Pues yo le tengo una noticia a cada uno de ustedes, especialmente a los amigos. Número uno, Zaqueo no tiene nada que ver con saqueador. Es importante que la iglesia sepa, y los amigos que están acá, que Zaqueo es la transliteración diminutiva del nombre Zacarías. Y Zacarías, el nombre Zacarías es una estructuración
de pureza. Por ende, en la transliteración, cuando usted busca en el diccionario Nelson, ¿qué significa el nombre Zaqueo? Significa puro, limpio. Zaqueo no significa ladrón, significa limpio, un hombre puro. ¿Y por qué la comunidad está buscando a un hombre puro? Porque está en un punto contrario. Porque la sociedad y el imperio romano lo arrastró a hacer cosas que originalmente no fue la que Dios colocó en el corazón de este hombre. Y hacer mucha gente que hoy está haciendo cosas que no fue la que Dios inicialmente diseñó para ti. Por eso tu corazón no se parece a otros corazones. Por eso en ti hay generosidad. Por eso en ti hay desprendimiento. Por eso hoy estás en la casa de Dios. Porque amas las cosas de Dios. Porque te interesan las cosas de Dios. Si no te interesaran, no estuvieras aquí. Por eso dice la palabra de Dios que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y aunque no hayas todavía tomado la decisión de abrazar a Jesús, hay algo de Dios en ti. Hay algo de Dios que te atrae. Hay algo de Dios que te conquista. Hay algo de Dios que te envuelve. Hay algo de Dios que te lleva a su casa a escuchar la palabra de Dios. Hay un sentido amoroso de Dios dentro de tu corazón que te hace estar aquí hoy domingo, donde pudieras estar sentado, tal vez en un colmadón, tal vez en un licor store, tal vez en una discoteca, pero preferiste estar aquí en la casa de Dios porque hay algo de Dios dentro de tu corazón. ¿Qué dañó lo que está dentro de tu corazón? Vamos a verlo. Y en esta estructura de la palabra del Señor, la Biblia enseña de que este hombre justo, este hombre puro, ahora era mal visto por la sociedad, pero llegó Jesús. Diga conmigo, llegó Jesús. No, dígalo más fuerte, dígale, llegó Jesús. Dígalo más fuerte, dígale, llegó Jesús. Y dice la palabra de Dios, cuando Jesús llega, que encuentra este escenario. Y cuando llegó a este escenario, este hombre mal visto por la sociedad, Zaqueo, el hombre puro pero que está en una posición contraria, Jesús llega a la comunidad y comienza a hacer milagros, señales, prodigios maravillosos. Y Jesús dice, ¿y quién es ese hombre que lo sigue tanta gente? Dice Zaqueo. Zaqueo se pregunta y dice, ¿pero quién es este hombre que llama tanto la atención? Si llama tanto la atención, ya también la llamó también. Yo tengo que saber quién es ese hombre. Y se interesó. Pero era la intención de Dios. Por eso, una de las intenciones de nosotros invitarte a este culto es que tú te intereses por saber quién es Jesús. ¿Por qué los cristianos piden esa vida que viven? ¿Por qué se gozan tanto? ¿Por qué están tan alegres? Es importante que tú descubras eso a través de la disertación de la palabra del Señor. Zaqueo tuvo esa misma inquietud y digo, no, yo tengo que saber quién es ese Jesús. La gente habla muy bien de él, hace cosas terribles, cosas maravillosas. Y yo tengo que saber también quién es Jesús. La palabra del Señor dice que Zaqueo era pequeño de estatura. Y como era pequeño, no podía introducirse entre la multitud para ver quién era Jesús. Pero cuando alguien quiere interesarse por Jesús, busca todas las estrategias habidas y por haber para conocer a ese Dios maravilloso. Y dice la palabra de Dios que se adelantó y vio un árbol. La palabra del Señor lo denomina árbol sicómoro. Este árbol, según las estructuras biológicas, botánicas, es un árbol frondoso, tupido. Y muchos se preguntan, ¿cómo Zaqueo se subió ahí? Es que cuando, repito, tenemos la intención de acercarnos a Dios, no hay obstáculos, no hay barreras, no hay ecuanón, no hay censuras, no hay tropiezos. Cuando queremos acercarnos a Dios, buscamos la manera. Zaqueo buscó la manera y se subió a ese árbol sicómoro. ¿Sabe lo que enseña la palabra del Señor? Que estando allá arriba, él dijo, por aquí va a pasar, él tiene que pasar por aquí, desde acá arriba yo lo voy a ver. Pero lo que no sabía Zaqueo era que la intención de Jesús era precisamente convocarlo a él. Y cuando Jesús iba pasando por debajo del árbol, Zaqueo pensaba que lo iba a presenciar solamente, pero para sorpresa de Zaqueo, Jesús mira hacia arriba y le llama por su nombre y le dice, Zaqueo, date prisa, porque es necesario que hoy yo repose contigo en tu casa. ¿Sabe lo que vengo a decirte de parte del Espíritu de Dios? Eso por lo que tú estás atravesando no es un secreto para Dios. Dios